Bienvenidos a Enigma Mortal, el podcast en el que exploraremos los oscuros pasillos de la mente criminal. En cada episodio, te sumergiremos en la vida y los crímenes de algunos de los criminales más notorios de la historia. Prepárate para adentrarte en el enigma de la maldad humana mientras desentrañamos los motivos detrás de sus acciones y las investigaciones que llevaron a su captura. Si eres fanático de los misterios y el crimen real, este podcast es para ti. ¿Estás listo para descubrir los secretos detrás de estos enigmas mortales? Que Dios esté con ustedes. Bienvenidos a Enigma Mortal. El episodio de hoy hablaremos sobre dos criminales seriales, los cuales elegían a trabajadoras sexuales como sus víctimas, los cuales eran Samuel Little y el asesino del Zodíaco. Entonces, pues, podemos comenzar, yo creo que con Samuel, que pues es el que le descubrieron pues como más víctimas. 93 víctimas, Ajá. pero solamente, él confesó 93 víctimas, más solo descubrieron 3, y ya con el paso del tiempo descubrieron como las otras, porque él decía que sí mató, más la policía decía como que no, pues se no mató, porque pues no, o sea, la mayor personas que mataban eran prostitutas o trabajadoras sexuales. Entonces, pues yo digo que en el mundo de las trabajadoras sexuales no es que sea muy notorio cuando son asesinadas o maltratadas, las dejan ahí a algún lado si sufre algún tipo de maltrato. Entonces, por eso a él solamente le descubrieron 3 como tal, porque no, las trabajadoras sexuales no tienen como ese derecho de decir, me maltrataron, sino que yo creo que antes se le burlan por su trabajo, Sí. que todavía no está como ese concepto. Entonces, por eso. Pero igual, o sea, él dibujaba a las víctimas, ¿no? Entonces, Si él dibujaba a las víctimas, no se sabe si tenía un libro o dónde guardó como los dibujos como tal, eso sí no se sabe. Pues dibujaba, él decía que cada víctima que él mataba la dibujaba detalladamente, como el color de sus ojos, cómo venía vestida, cómo estaba vestida, el color de su piel, el color de su cabello, todo lo detallaba, decía que lo detallaba muy bien. Y cuando la policía como que vio que como que sí mató a varias, le ponía la fotografía de ella y él decía, sí, ella era mía, o cuando no era él decía, no, ella no era mía, porque él también las veía como como si, un objeto. como si fuera de su propiedad, más pues nunca fue de su propiedad. Pues, No, pues yo iba a decir como que pues, el tema de las trabajadoras sexuales siempre ha sido complicado. Más que todo que lo que se sabe de las trabajadoras con las que él iba eran de bajos recursos y por lo general siempre tenían problemas de drogadicción. Entonces al encontrarlas muertas, pues no se preocupaban por marcas en el cuello, la manera que las mataban, pues que era ahorcándolas. Creo que todas las que mató siempre era lo mismo. Uh-huh. Y pues al hacerle la autopsia no le dan importancia pues por la misma idea de que eran pobres, trabajadoras sexuales y que estaban en la droga. Entonces como que, bueno, otra muerte natural de todos los días. no, y que aparte de eso también, pues también en ese tiempo, pues también él tenía ese estigma de la gente pues de color. Entonces,
también él prefería asesinarlas cuando eran De color. de color. Sí, Su eso sí. preferencia era Eh, de escasos recursos, sobre todo de color. Creo que por ahí alcancé a leer algunos nombres, los que decían como Guadalupe, supongo que mexicanas digo. Sí, porque él viajaba mucho, porque también a lo detuvieron mucho, por muchos robos a casas y la venta. Entonces a él lo detuvieron mucho, entonces él estuvo como por varios estados. Y pues uno fue Texas o las orillas de México, las fronteras de México, que él estuvo como, o sea, no estuvo quieto como en un lugar, Sí, como a él veces, estuvo en varios él estuvo en estados. varios estados, entonces hay variedad ahí. Ok. Bueno, su infancia fue, pues, como todos, algo traumático. Su mamá era prostituta o trabajadora sexual y ella no lo podía mantener, entonces decidió enviarlo donde su abuela, pero no le fue muy bien ahí. Se salió de la escuela porque pues su rendimiento, su disciplina no era lo mejor. Y a los 16 años entró la primera vez a la cárcel de menores, que se le llama. Entró 3 años, aprendió a boxear con sus compañeros presos. Y eso es algo importante porque desde ahí comenzó a tener la fuerza para asesinar a las mujeres vulnerables que él quería. Porque yo digo que también un fetiche de él fue que él decía que desde niño le encantaba el cuello solamente. pues ahí viene lo de Ama lo de es. la profesora, Ujú. que él veía que ella como que se hacía así en el cuello y eso, Sí, que y se mostraba el excitaba. cuello y se excitaba, o sea, literalmente veía su cuello y se excitaba, pero también era como una excitación De de querer, la, de ajá, quererla asfixiar. claro, Ajá. de esas dos, como esas dos. Entonces yo creo que eso es como un fetiche muy como muy random. Después de eso, pues como les digo, él viajaba pues por todo el país. Varias veces estuvo detenido. Una vez lo descubrieron, o bueno, fue acusado por un asesinato a una de las trabajadoras, pero el juez nunca lo condenó. Decía, como podemos decir, o sea, su trabajo pues no era como el mejor, entonces decía, no, fue una causa natural y lo dejaban libre. Varias veces lo detuvieron por eso o lo dejaban libre. El problema de las trabajadoras sexuales es que no les prestan como la atención que se les merecía por el tipo de trabajo, porque pues en ese tiempo había mucho tabú con... Y aún. Pues sí, pero pues antes era más. Ah, no, sí, antes sí. Porque ahorita es como que se puede hablar con más facilidad y muchas cosas, pero antes era un tabú pues muy grande. Entonces era como que... En los años 80 era muy... Ajá, es un tabú muy grande, lo mismo con las personas homosexuales. Uh-huh. Y pues lo mismo que hablábamos en el episodio pasado con Jack el Destripador, que pues también lo que, como no habían las cosas, o sea, no había la tecnología que hay ahora con las pruebas de ADN y todas esas cosas, entonces pues también era como muy difícil saber si sí era verdad que había hecho eso. Entonces era como, pues yo me imagino que era como por esas cosas. Uh-huh. Él también, una de ellas sobrevivió, pero como le digo, o sea, nunca fue, o sea, literalmente ella estaba de testigo, ella decía, él me estaba matando, él me estaba, pero los jueces le decían no, o sea, literalmente le decían no, y ella estaba viva. Entonces, pues de ahí, luego, cuando la arrestaron no fue por ningún crimen de asesinato ni nada, sino fue por un crimen de drogas. Ahí es cuando lo capturaron y se dieron cuenta como que por su ADN, se dieron cuenta como que, bueno, él mató o asesinó a 3 mujeres, pero era por el ADN, o sea, ni siquiera fue porque ya por los antecedentes de antes, sino fue por el ADN, le dijeron como que, bueno, usted ya mató a 3, y él decía, yo maté a más, pero no era, fue cuando digo, no le ponía mucho cuidado a eso, hasta un punto como que se dieron cuenta como que, bueno, si él mató a más de esas 3 que ya hay evidencia,
y es donde empezaron como a descubrir de que sí mató a más. Y como les digo, él me mostraron una foto y él decía, no, si ella era mía, no, ella no era mía. Entonces ahí es como que se detectaron ya los 90 casos. Primero se descubrieron los 50 y ya luego los 93 casos que está condenado. Pues ahí creo que lo que tengo entendido es que a él lo detuvieron, bueno, no, él dejó de matar en el 2005, o sea, prácticamente hace 18 años. Sí, 18 años. 18 años. Y porque era porque estaba viejo. Sí. O sea, porque ya no tenía fuerzas para seguir como matando, ya le preocupaba como que le salió el tiro por la culata ahí. Sí, ahí sí ya es como que... Y cuando lo detuvieron, fue como en el 2012. Fue en el 2012 porque él tenía una orden de arresto por drogas. O sea, ni siquiera fue por cualquier asesinato. Sí. Y lo chistoso, lo cagada de ese asunto es que fue una vaina de rutina que estaban haciendo con él. Que no, que las huellas dactilares, que el ADN, que esto. Y Estados Unidos pues tiene como parte de su rutina comparar ese ADN, esas huellas dactilares, con los casos que estén sin resolver de tiempos pasados. Entonces, pues lo que hicieron con él fue, bueno, comparemos, pues no perdemos nada. Y claro, y empezaron a ver que se empezaron a, a coincidir del ADN. Y ahí fue que descubrieron esos 3 asesinatos. Luego de eso, los otros policías de otros estados también dijeron como que, bueno, este de pronto podría ser el asesinato de esto porque se gusta mucho el perfil. Y así empezaron como todos a recolectar y a pedir pues el ADN y tal, y claro, empezaba a dar. Y al final, pues a él lo llevaron ya al juzgado y dijo como que yo era inocente, cuando ya tenía el ADN ahí, ya estaban todas las pruebas de lo que había hecho, como que hey, no eres inocente. Y al final, a los 60 y pico de años, ya como que ni se podía parar. Sí, ya ni podía parar. Ya lo transportaban como en silla de ruedas. Y ahí él pidió un intercambio de prisión. Él le dieron como tres, ¿cómo se llama? Cuando le encierran así de por vida. 3 cadenas Tres perpetuas. cadenas perpetuas le dieron. Entonces, pues claro, él nunca iba a poder salir. Sí. Claro. Y aparte de eso, pues ya con 65 años él pidió traslado porque pues la cárcel en la que estaba, pues como que no quería vivir sus años lo mejor posible dentro de la cárcel, pero pues con las comodidades que le ha dado. La cárcel. Y lo que el cuadro, o pues como que organizó con los policías, fue listo, nosotros te llevamos para allá, pero necesitamos que confeses, que nos ayudes a buscar las personas, a ver qué ¿Dónde pasó, estaban escondidas? de todo. Y en eso fue que él fue como hablando, dibujando a sus víctimas, lo que pasaba, cómo era lo que él hacía las cosas y todo. Y ahí fue que pasaron él llegó hasta las 50 personas, por eso no se descubrieron las demás, porque más o menos cuando estaban por las 50, se murió, Sí, se murió él, entonces fue como, bueno, pues, alcanzamos por lo menos con 50, tenemos 93 confirmadas, pero solamente pues descubrimos 50, por así decirlo, como quiénes eran y todo, su ubicación. Pues igual ahí viene como lo de los otros asesinos en serie, que es como que ellos también presumen como si fueran un premio, las víctimas. Entonces, pues él desde un principio les decía que no habían sido solo 3, que habían sido 90, pero pues no le creyeron nunca, entonces pues es como eso. Y pues también por el tipo de trabajo y todo eso, pues lo que ya hablamos antes. Pero pues él desde un principio sí les había dicho que habían sido más. Él desde el principio sí había dicho eso, pero nunca le pusieron cuidado y pues eso me parece mal porque pues son personas que asesinaron. O sea, no tiene nada que ver el trabajo en el que el trabajo que estén ejerciendo. Sí, su estado
su estado, ¿qué? ¿Cómo lo O, decimos? o también que no esté, o sea, que su capacidad financiera o cosas así, o sea, no tiene nada que ver X o Y motivo, es una persona. Sí, su Y estado pues, Sí. social y sus ajá, condiciones, pues porque igual no todos nacemos con los mismos privilegios. sí. Ujú. Entonces, pues me parece como mal hecho que le den más importancia a unos casos que a otros y pues de eso también se aprovechan mucho en ese tiempo, de pues buscaban como sus víctimas en ese estado. Por ejemplo, pues cuando hablamos lo de los pederastas, buscaban más que todo niños que fueran pobres Pobres, y todo eso. indígenas. Ajá. Entonces, o sea, ellos como que se pegan mucho de eso, ya que pues no le prestan como la atención necesaria. No, y lo hacen con, pues, o sea, son inteligentes de cierto Ujú. modo para hacer sus delitos, para hacer sus crímenes, sus asesinatos. Cosa que, pues, de una u otra manera, si estuviese enfocado como en otras cosas, como que sería, pues, excelente, pero, pues, no sé, creo que la misma infancia y su desarrollo en la Sí, Sí, niñez como que los traumas. es- no le ayudó, pues, para poder hacer como el bien. ujú. Sí, más que todo son como los traumas, porque pues la mayoría de ellos son como, pues por la infancia más que todo, es que se les va desarrollando muchas cosas de las cuales después los llevan a cometer pues su primer crimen y pues ya después de que cometen su primer crimen, pues ya no pueden parar porque pues se sienten de cierto modo Atraídos atraídos por eso, o porque satisfechos también. por la emoción. Sí. Ujú. La emoción, la excitación de todo. O sea, Ujú. muchos de esos sentimientos encontrados y quieren seguir viviendo esa adrenalina Sí. en el Sí, momento. Igual, pues, el señor ya murió. sí, ya. Y hasta el momento es el asesino serial con más asesinatos. Sobre las No recuerdo si es como en general o feminicidios, porque solamente mataba mujeres. Sí, eso lo O matan sea, mujeres. solo pues, trabajadoras sexuales mujeres. Nunca se le vio ningún indicio como de homosexualidad o algo por el estilo. Ujú. Tampoco hablan de que alguna vez tuvo familia, pues como tipo pareja, hijos, nada. Ujú. Nada de eso. Sí, es así. Entonces fue también una vida solitaria. Que de pronto lo puedo ver yo También a eso. a ese camino. Pues, pues ya terminando Digamos pues con. con él, Ujú. pues pasando pues al otro que sería el asesino del zodiaco. Pues yo de él pues ya leí que, o sea, Investigaste. a él no lo encontraron. Nunca lo encontraron como Ajá, tipo Jack el ya Destripador. es, ajá, pero, o Uy, sea, después de que, o sea, pues después de que pasa el tiempo y todo eso, y pues con los avances tecnológicos, es que apenas ahora hay como supuestamente un sospechoso, un nombre que podría haber sido el asesino del Zodíaco. Y el asesino del Zodíaco me parece que es una persona como, de cierto modo, muy astuta y como muy inteligente en ese sentido, porque literalmente él jugaba con la policía, él ujú. le mandaba cartas, él mismo fue el que se nombró como el asesino del Zodíaco, Sí. mandaba mensajes cifrados, eso, o sea, Sí, según lo que pues también sé de él, era como que el primer asesinato que él cometió eh, fue como una pareja. Con esa pareja él llamó, si no estoy mal, o no tengo bien claro si fue una de las dos personas del momento, porque él llegó, él estaba como en, no sé, un parque, envió una pareja en un coche, les disparó, luego la policía recibió una llamada y cuando llegaron pues la muchacha ya estaba muerta, pero como que el man estaba todavía como medio vivo, pero cuando llegó agonizando, ajá. agonizando y cuando llegó al hospital pues ya murió. Mm. Y días después, pues la policía empezó a recibir cartas primero de él, pues diciendo que había cometido el crimen. Y segundo, de que si no lo encontraban, él sí iba a seguir cometiendo crímenes, Ujú. Ujú. pues asesinatos más bien. Y así sucesivamente era como que pasaban las cosas, envió cartas, amenazó como 3, 4 veces con lo mismo, en la misma carta ponían sus enigmas, así Ujú. sus propias rompecabezas de
de claves en las que, pues para encontrarlo a él, y nunca lo descifraban como a tiempo. Entonces, claro, Era como una víctima tras otra y se cansaba de esperar. Entonces, bueno, no pudieron, me voy por otro, no pudieron, me voy por otro. Hasta que ya nunca lo encontraron. Hasta ahorita hay como tres posibles sospechosos. Uno que es el hijo de... Es como el papá de alguien, mejor dicho. El hijo fue el que dijo como que, "Hey, este puede ser mi papá. este puede ser mi papá. Tengo estas pruebas, hay un libro con las fotos del papá, de él, como de ciertas cosas que sucedieron en el tiempo con él", y fue como, uy, puede ser muy cierto, pero No. comparemos el ADN, no era. No considero. Como que nada que ver. Y también, pues, hubo varios así como que encontraron, pues, pistas, pero ya estaba, en este momento se supone que debería estar muerto, que ya pasó como, para ese momento eran como 1970, él mantenía entre 40 y 50 años, No, No ya. sé, pues ya. ya otros 50 años ahí calculando, para alguien con ese estilo de vida, Sí, ya. ya es bastante, o sea, 100 Ujú. años, yo creo que muy poquitos ya ahorita ya viven. Y pues hasta donde yo sé, él solamente tuvo como 13 víctimas. Ok, sí, Sí. ¿De solo, víctimas? solo tuvo 13. Y pues nada, en todos sus textos él mostraba su diversión, o sea, como lo que a él le fascinaba hacerlo, mataba de diferentes maneras, no tenía como un patrón, era descuidado con sus crímenes y aún Ajá. así no lo atraparon, como que no dejaba nada, pues como que muy pocas cosas dejaba limpia, organizaba la escena, nada, como O sea, que eso lo dejaba como él terminara no de había hacer pasado. el... Ujú. Pero bueno, una pregunta. ¿No saben por qué él se autollamó así? Del zodiaco. No es No, por No. los. ¿No? como así Ajá. como por la astronomía y eso, Ajá. no. No. Eh, pues de los asesinatos que cometió fueron 13 confirmados, Sí. pero aún así en las cartas de él Decía que habían Decía más. más. decía que habían sido 37. O sea Ah, que realmente, aparte de que nunca lo cogieron, nunca pudieron tal, tampoco pudieron haber confirmado pues, las 37 muertes. Pero pues digamos que algo que tienen todos esos asesinos es que pues suelen ser como muy sinceros en la parte de yo maté a tantas personas. O sea, no tanto Entonces, sincero, sino que a ellos les enorgullece haber matado ujú, a esas personas. la cantidad. Porque ellos son, de cierto modo, son muy, se podría decir, narcisistas en ese sentido, sí. Ujú. porque ellos lo ven como un logro. Sí, Ellos pues. dicen, yo maté a esta cierta cantidad de personas, también se enorgullecen de cómo las asesinaron, o sea, es como ellos cada asesinato lo ven como un logro, como si fuera un Ujú. trofeo, entonces es como que muy heavy por esa parte. Mm. Lo otro es que, pues hablando de que nunca lo encontraron, o sea, eso fue 1970 y pico. Apenas ahorita, como pues empezando el siglo, en el 2000, fue que salió el primer indicio del nombre que podría ser. O sea, cuando ya empezaron las personas a decir como que, hey, este puede haber sido mi papá, este de pronto era tal persona que es muy acorde al perfil, y así fue, pero pues pasaron prácticamente 54 años para que Ah, pudieran encontrar Aún posible. a el un posible, sospechoso. porque ni siquiera es Ajá, confirmado. Entonces era como, no se sabe. Nadie quedó vivo mientras él estuvo en sus asesinatos, no. no, No. no, Casi. todos. Todos Todos, El murieron. único fue el que dijo Sebas, que quedó agonizando, pero se murió, o sea, Se falleció murió cuando varias estaba... grandísima. mentiras, sí alcanzaban a, a vivir, pues por así decirlo, pero un corto periodo. O sea, mientras llegaban al hospital, morían, siempre, Ahí. siempre morían, mejor dicho. Ajá. Y ellos alcanzaban a dar, pues, como indicios de la persona, cómo era, Ujú. rasgos y todo, pero aún así fue inútil. O sea, como que nunca tuvieron algo concreto. Fueron igual como tres personas de las 37 y de las 13 que fueron confirmados. O sea, que eran por las que se le perseguían, ¿no? Ujú. Ujú. 37
sea, que él decía y 13 confirmadas que pues sí sabían que había sido él. ajá, Sí, mínimo ahí lo ocultaron como para no alterar a la gente y decir, no, hay 37 personas muertas en tantos años. sí. Pues teniendo Era en para cuenta calmar. eso también es como, pues no sé, Inglaterra, Londres tiene su Jack el Destripador con su incógnita y es un Ujú. icono de películas y todo por el estilo, basadas en eso, pues en hechos reales. Y Estados Unidos tiene a sus Caballeros del Zodiaco, que también es prácticamente lo mismo. Pues, las mataba personas, pero nunca lo descubrieron. Ujú. Entonces como Ujú. que... Y pues es el caso icónico de que nunca han descubierto. Es como que... Sí, pues todavía eso es como un misterio. O sea, sí hay un posible sospechoso, pero Pero pues no. nunca ha sido así como ujú. confirmado. Y si de pronto ya está muerto ese sospechoso, pues Pues no hay ya, Pues ya. manera de... ya, o sea, Sí, no no hay hay nada que manera. hacer. Y puede que sea, pero por la idea de esa ley del buen nombre y no sé qué, Ajá, no, ya estando muerto, no, ya como no. no lo pueden juzgar y no pueden dar fe, pues ya no se Sí, puede. porque pues él no se puede defender, entonces pues Ujú. Sí, tampoco ya pueden decir, esta persona fue. le quieren Sí. como hacer resolver el caso, más no, no es que hagan como mucho, porque pues como decimos ya, ya no De los está. sospechosos hubo como tres. El primero, hasta los mismos amigos decían que sí había sido él. O sea, era como que, "Hey, este man es muy raro, este man ha hecho de tal, tal". Pero cuando fueron con las huellas y el ADN, se dieron cuenta que no coincidían. O sea, no tenía nada que ver Ujú. con el asesino, entonces fue como que no, no era. El segundo fue otra persona que había muerto, entonces como que nada. Y ya por allá, como ahorita como los últimos 10 años más o menos, unos ex detectives del FBI volvieron a entrar el caso, lo reabrieron y vieron las mismas cosas. Y apenas que se va dando la idea del primer nombre del posible sospechoso, es como que del real, es como que nada que ver tampoco. Te lo sabes, el nombre, qué pronto. No. Porque pues es que habían varios, uno de esos sospechosos se autodeclaraba como zodiaco. Mm, Pero el problema es que, o sea, yo me imagino que no le creían a esa persona, porque pues, o sea, no tendría sentido de que mandara las cartas y él mismo también como que saliera y dijera, soy yo. No, no, sino que es que lo acusaron. ah, ok, Lo Mm, acusaron, daba con el perfil y aparte de eso, él se, pues como que es con sus amigos, con su... como que él decía. Él decía que él era el zodiaco, pero no que hacía referencia al asesino. O sea, mm, simplemente es como que, ay, no, a mí me dicen el loco. Entonces, ay, el asesino es loco y lo referencian conmigo. Era como esa cuestión. No lo hacía con esa intención de hacerlo. Y pues obviamente cuando le hicieron como pues lo que les contaba, lo de las pruebas de ADN, las huellas, el perfil, al final no Tampoco coincidía. coincidía. Entonces son como, Pero igual es que eso también pasaba mucho. También pasó con Jack el Destripador, que pues también hubieron todo ese poco de posibles sospechosos que interrogaron y ujú. pues todo eso, y pero pues no coincidían las cosas. Entonces era como que también por eso nunca se llegaba como a un culpable como tal. Igual también me imagino que había muchas negligencias, pues así como policiales, que era lo más como probable. como que no se llevaba el caso en unas óptimas condiciones. Igual pues de lo que dice aquí el nombre, el único nombre que han sacado así como oficial de sospechoso era Poste. O sea, y era porque el ADN de él coincidía con muchas de las escenas, con 5 de las 3, entonces como bueno, es una gran cantidad. Pero aún así pues el señor ya estaba muerto. Entonces Pues como sí, que igual es coincidencia, pero también volvemos a lo mismo. El, mientras, a lo que se dedicaban las personas y todo eso. ujú, Entonces, pues, sí, al final no, todo sale lo mismo. Sí. ujú. Bueno, pues
estos han sido pues los dos casos de el día de hoy. Los invitamos a que estén pendientes a los próximos capítulos. Vamos a estarles comunicando por la red social de Instagram, que aparecemos como Podcast Enigma Mortal. Y pues pueden buscarnos ahí les vamos a estar dando también pistas para los próximos episodios. Y les vamos a estar diciendo cuándo vamos a subir el próximo episodio. Entonces pues espero que no se lo pierdan. Y pues ya eso es todo. Gracias. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos en el otro episodio.